por aquí que nos vayamos conectando en la página de la U para la gente. Ya hay una persona por aquí conectada. Hola, hola, ¿quién anda por allá? Miley Jiménez, ¿cómo se encuentra usted? Miley, buenas noches. Vamos a esperar, ya hay 5 personas aquí en nuestra página de la U para la gente. Buenas noches, Steve Ayton. Ajá, está viendo el video. Hola, buenas noches, nos dice Consuelo Rincón. Allí todos nos estamos conectando poco a poco aquí en el video en la transmisión, la clase que tenemos hoy de la U para la gente. También está Camilo Lozada llegando por allí. Nos estamos conectando poco a poco. Carolina Suárez Díaz está conectada también por allí con nosotros. Buenas noches para todas las personas que empiezan a llegar. Ujú. Si quieren, váyanos diciendo desde dónde se conectan el día de hoy, mientras arrancamos nuestra clase que tenemos proyectada para nuestra noche. Muy bien, Brian Steven, por allí está, Gamboa está viendo el video. Bienvenido Brian, bienvenida Carolina, bienvenido Camilo Lozada, Consuelo Rincón, muy bien. Mafe Salcedo Hernández también se está conectando. Muy buenas noches, por allí damos likes algunos hacia arriba. Excelente, muy bien. Consuelo Rincón está desde Bogotá, los demás desde donde nos saludan. Eliana Salguero, muy bien. Eliana Salguero, buenas noches. ¿De dónde nos están saludando todos ustedes y desde dónde se conectan el día de hoy? Buenas noches, doctor, y a los asistentes. Muchas gracias, Carolina Suárez Díaz. Brian Steven Burgos, en Bogotá. Muy bien. Estamos varios de Bogotá. Jairo Montealegre Sarta está viendo el video. Muy bien. Entonces allí estamos arrancando ya en esta sesión de nuestra clase de hoy, que me han invitado a gestionar un espacio virtual para enseñar algunos temas sobre los estados y cómo funcionan los estados. Hola, Upar, la gente nos está saludando. Alejandra Nova Díaz también está por allí, conectada y lista. Bueno, Upar, la gente, ¿cómo se encuentra? ¿Listo para arrancar? Ok, yo espero instrucciones por aquí mientras voy saludando a los demás. Carolina Ángel está también por allí. Muchas gracias, Carolina. Hay Wilber Cortés, creo que no los había saludado. Jairo Montealegre, Sarta, Pedro Umbarila, Sabogal, muchas gracias Pedro, un saludo muy especial. Vamos a ver quién anda por allí. Carolina Ángel, muy bien, excelente. Jessica Hernández, me imagino que se conectó. Muy bien, perfecto. Gracias por sus enseñanzas. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Cindy Carolina, Astor Quisa, un saludo especial. Buenas noches, doctor Gulper Cortés. Saluda por allá. Alberto Bermúdez, un saludo. Hola, saludos desde Bogotá. Jessica Hernández, Diego Alexander Telles. Bueno, muy bien. Hemos dado unos minutos de espera, tal como hacemos en los salones de clase. De tal suerte que estamos dando unos 5 minutos de espera mientras todos llegan, se acomodan, se organizan y yo los saludo también en la noche de hoy desde un salón de clase. Aquí, un salón de clase medio auditorio, pero tendremos la posibilidad de ir organizándonos. Anderson Rojas se conecta también desde Nueva York. Bueno, hemos dado entonces el tiempo reglamentario para arrancar en nuestro día de hoy. Luis Eduardo Daza. Muy bien. Un saludo especial también para Luis Eduardo y todas las personas que están aquí con nosotros. Aquí estamos, Carlos Arturo también está ya conectado y listos para arrancar. Bueno, los saludo aquí desde un salón de clase, sentado en el puesto de un estudiante, listo con el tablero y preparados para arrancar. Lina María también Salinas desde allí. Me va a presentar para arrancar. Yo soy Juan Sebastián Perilla. En este momento vamos a tener una clase relacionada con los tipos de estado. ¿Y por qué razón? Porque yo soy profesor universitario y siempre, toda la vida, he sido profesor universitario y me he formado realmente para hacerlo. Y además de ser profesor, ahora soy candidato al Senado de la República y soy candidato por el Partido Verde y el número 36. Un profesor universitario sin padrinos ni palancas políticas de ningún tipo que sueña realmente con que cambiemos un viejo pillo por un joven pilo con el verde 36. Soy especialista, tengo una especialización en Derecho Comercial y 2 maestrías. La primera en Derecho, la segunda en Educación. Tengo un doctorado en Derecho, del cual ya me gradué, y un segundo doctorado que estoy en proceso de sustentación de tesis en Derecho Constitucional. Más allá de los títulos académicos y los cargos que he ocupado, he sido decano aquí y allá,
Pues realmente quiero aspirar al Senado, estoy aspirando al Senado porque sueño realmente con que en el Senado de la República podamos tener a alguien que sepa hacer la ley y que no lleguen a aprender o a improvisar, sino que nos hayamos formado a pulso y durante toda nuestra vida para hacer las normas jurídicas que rigen a nuestro país. De tal suerte que hoy, como profesor y como candidato también, vamos a hablar de unos temas súper interesantes que son los modelos de Estado. Hay algunos modelos de Estado que en campaña se usan mucho. Entonces, yo creo que en algunas campañas nosotros hemos visto que existe el Estado comunista, que se ha hablado del Estado capitalista, que se ha usado el término de socialista, entre otros términos que a veces pareciera desde la perspectiva de un profesor universitario que uno no cree que la gente esté conectando la cabeza con la lengua, y menos algunos candidatos particulares que dicen que no nos volvamos comunistas o socialistas. Y uno dice, pero ¿de qué habla? Estudie. Y como hay que estudiar, pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Ver la diferencia entre varios tipos de Estado. El primer Estado, el social; el segundo Estado, el comunista o el socialista; el siguiente Estado, el capitalista; y por último, el comunista. Y los vamos a ir viendo charladitos. Y en ocasiones voy a utilizar el tablero para efectos de pues tener algunas ayudas audiovisuales en este caso. Entonces, veámoslo por acá. En este caso o en esta situación voy a cambiarme de puesto y voy a llegar al tablero. Entonces me voy a ubicar por el tablero, me avisan si eventualmente se corta la señal, que no creo. Y cuando estemos en el tablero, pues vamos a utilizar la posibilidad por allá, está el verde 36 también, y vamos a ubicarnos aquí en el tablero con la ayuda, digamos, de nuestro equipo de campaña. Saludos también hasta allá, Fabián Oliver. Así que voy a darle la vuelta a la cámara y cuando le doy la vuelta a la cámara, ahí estoy en el tablero. Ahí estoy en el tablero, perfecto. Y lo que voy a hacer es ver si eventualmente sigo enfocado. Aquí sigo enfocado bien. Confirmen en el chat, ahí, para que nuestro camarógrafo encargado nos dé las instrucciones. ¿Sí? ¿Todos están confirmando? Sí, muy bien. ¿Qué vamos a ver entonces? Las diferencias entre varios tipos de Estado. Y esto es como tipos de Estado para dummies. No porque ustedes sean dummies, sino porque el derecho debe ser suficientemente fácil para entenderlo. Cuando nosotros vemos, los estados son un acuerdo que nosotros establecemos, y cuando nosotros hablamos del estado, ahí se ve bien en la cámara, sí, cuando escribo estado, muy bien. El estado tiene una forma de organizarse porque es una apuesta política de una población, de un territorio y de algunos que determinan la soberanía. De tal suerte que lo que nosotros tenemos que pensar es, bueno, ¿qué tipo de estado vamos a tener? En Colombia, nosotros cuando creamos o no creamos, pues construimos la Constitución Política de 1991 y dijimos, nuestro Estado va a tener una característica bastante genial que yo defiendo, no solamente como candidato al Senado por el Partido Verde y el número 36, no, sino como abogado y como profesor, que es el Estado social de derecho. Uh-huh. Hay un tema que es de derecho. Entonces, cuando nosotros hablamos que es de derecho, significa que es porque nos rige la norma escrita. Entonces, el Estado de Derecho nace históricamente como una respuesta para un montón de personas. Y esas personas, ¿qué es lo que hacían en su momento? Eran unos monarcas que no estaban regidos por una ley escrita, sino que estaban regidos por su capricho. Así que el Estado de Derecho es no, no vamos a regirnos por los caprichos, sino por la ley escrita. Por eso el Senado es tan importante, incluso más que el presidente, porque el Senado es el que determina los límites de las actuaciones. Cuando estamos aquí y hablamos del Estado social, entonces de derecho significa que está la norma escrita. Pero vamos a quitarle el apellido de derecho por lo pronto y vamos a hablar solo del social. Cerquita al social, por ejemplo, hay otro que se denomina que es el capitalista. Pongámoslo por aquí, capitalista. Ujú. Interesante. Cerca al social, si escribo aquí todavía me ven o ya me salgo, ¿sí? Está el socialista. Ya me arrepentí de este orden. Voy a ponerlos desde aquí. Entonces voy a poner aquí el social, luego el social aparece el socialista, digamos por acá. Luego aparece uno que vamos a mencionar de una vez, que es el comunista, comunista. Y finalmente vamos a ver uno que es social, socialista, comunista y Estado capitalista. Y vamos a hablar de estos cuatro tipos de Estado. Entonces vamos a estar social, socialista, comunista y capitalista.
Si nosotros quisiéramos entender estos estados, y esto se refiere en parte a mis investigaciones doctorales, esas investigaciones ¿a qué se refieren? Tenemos que hablar de tres términos fundamentales que están en la Constitución Política en su artículo primero. No quiero sonar como un profesor exegético que repite los artículos de memoria, pero se los voy a decir. Nuestro artículo primero dice, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales, democrático, participativo y pluralista. Y aquí viene el secreto del Estado social, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que le integran y en la prevalencia del interés general. Si usted quiere explicar cualquiera de estos tipos de Estado, social, socialista, comunista o capitalista, lo que debería tener en cuenta es la relación que hay entre dignidad, trabajo y solidaridad. Dignidad, trabajo y solidaridad. Entonces, veamos, dignidad. Cuando nosotros estamos en la dignidad, entonces la pregunta es, ¿qué es la dignidad para todos estos estados? La dignidad se entiende como mínimos. Entonces, lo mínimo que usted debe tener. Si no se cumplen los mínimos, entonces usted está en un asunto indigno. Los mínimos. De tal suerte que cuando hablamos del estado social, nosotros ponemos aquí en la parte de abajo la dignidad, porque la dignidad son los mínimos. Ponga así la dignidad. Entonces, ¿cuáles pueden ser los mínimos en el estado social, por ejemplo? La educación, la salud, la vivienda, entre otros servicios públicos. Y cuando usted ve los mínimos, la pregunta sería, ¿el Estado tiene que garantizar los mínimos? Sí. Así que cuando nosotros nos comprometimos a hacer un Estado social en Colombia, quiere decir que estamos comprometiéndonos a garantizar los mínimos. Por ejemplo, la educación. Debería haber educación pública y gratuita para todo el mundo. Ah, pero también está la privada, sí. Pero si usted no quiere ir a la privada o no tiene para ir a la privada, el Estado le tiene que dar educación. Ah, profe, ¿y la salud? Ah, bueno, la salud tiene un régimen subsidiado, contributivo, etcétera. No, pero es que yo no tengo acceso a salud ni nada, no trabajo. Ah, bueno, entonces ahí está el CISBEN. Y cuando nosotros tenemos el CISBEN, pues también garantiza los mínimos de algunas personas. Entonces, el Estado social se fundamenta en los mínimos de la dignidad. Dignidad como mínimos. Cuando ya tenemos los mínimos, y si quieres, pasemos por acá para que nos veamos más cerca y podamos proyectar el tablero con más facilidad. Entonces, nosotros podemos poner aquí, voy a ver, ahí está, así para que vea el social. Entonces, cuando está el social, nosotros decimos, la dignidad está abajo. Ajá. Es el punto, digamos, de partida. Y luego la pregunta sería, bueno, profe, y si la dignidad está acá, ¿qué sigue después? El trabajo. Y aquí usted dice que si usted tiene dignidad, usted podría trabajar. Entonces usted pone aquí el trabajo. Es muy sencillo. Piense que a usted le aseguran los mínimos, por ejemplo, la salud. Si a usted le aseguran el mínimo de la salud, pues usted puede ir a trabajar. Pero piense que usted no le aseguran o no le garantizan la salud. Usted está enfermo. Ujú. Usted tiene un cáncer muy terrible y no tiene tratamiento. Yo no le puedo decir como vaya y trabaje. No, es que yo no le puedo decir. Porque es que si usted no tiene garantizado el mínimo, yo no le puedo exigir que usted vaya y trabaje y produzca. De tal suerte que el Estado social dice garanticemos los mínimos. Lo mismo pasa con la educación. Yo no le podría decir, vaya y trabaje. ¿Y cómo si es que no me prepara, no me educa? No sé, pero vaya y trabaje. No, pero es que deme educación. Y esto no es regalo, nada, es la garantía de los mínimos, que es el compromiso del Estado social. Y cuando usted tiene los mínimos, entonces tiene salud, educación, vivienda, alimentación, por ejemplo. Es que si usted no tiene que comer, pues difícilmente va a tener fuerzas para trabajar o concentrarse en un trabajo. Ujú. De tal suerte que tiene la dignidad, trabaja y el trabajo le permite conseguir a usted dinero. Y no hay límites para conseguir el dinero, porque el trabajo además lo establece tanto el Estado como los privados. Entonces, tanto el Estado como los privados, el Estado y la empresa privada son los que garantizan el trabajo u ofrecen trabajo. Y esos estados o privados, usted puede ganar todo lo que quiera, todo cuanto quiera. Sin embargo, entre más gane, a usted le van a cobrar ¿qué? Solidaridad. Y la solidaridad es pagar los impuestos para devolvernos aquí. Entonces, solidaridad. Si usted paga impuestos, solidaridad, querría decir que esos impuestos que usted paga tienen que devolverse a la dignidad. Y este es un diseño bastante genial para países como Colombia, en el cual el Estado garantiza la dignidad, los mínimos. Si usted ya tiene los mínimos, trabaja y puede llegar a los máximos que quiera, puede acumular riquezas y lo que quiera, pero pues con su trabajo legal, con el Estado, con la empresa privada, pero entre más tenga, más solidario tiene que ser. Y ese es el compromiso. El gran problema del Estado colombiano es que todo falla.
no en el diseño, porque la Constitución del 91 siempre hay que defenderla. Es quizás un tesoro la Constitución del 91 que tenemos que defender a capa y espada. Lo que nosotros tenemos realmente es lo siguiente. El Estado no garantiza los mínimos en Colombia. Además, que no garantiza los mínimos, no hay casi trabajo, porque no hay políticas de empleo. Y además, cuando pagamos los impuestos, nunca llegan a los mínimos, sino que terminan robándoselos o apropiándose los otros. Y ahí nosotros entonces tenemos una falla, no en el diseño, sino en la aplicación. Esta es la falla de la aplicación del Estado. Ese es el Estado social. El Estado social se va a diferenciar del socialista, y aquí podríamos ver el socialista en lo siguiente. En el socialista, también nosotros debemos garantizar unos mínimos, que los mínimos son la dignidad. Igual, socialista, eso es el socialismo. Sin embargo, el socialismo es muy difícil que se aplique en Colombia. ¿Por qué? Por la flecha del trabajo. Cuando nosotros llegamos a la flecha del trabajo y llegamos dignidad y llegamos al trabajo, la pregunta es, ¿quién da el trabajo en el Estado socialista? Y la respuesta no es como en el Estado social, porque en el Estado social lo daba el Estado y los privados. La respuesta es, el trabajo en el Estado socialista lo da el Estado. Y el socialismo realmente solo podría aplicarse a los países muy ricos. ¿Por qué? Porque si usted es muy rico, usted tiene la capacidad y la posibilidad de darle trabajo a todo el mundo. Pero si usted no es rico, pues obvio que usted no le daría trabajo a todo el mundo. De tal suerte que si usted preguntara, bueno, ¿y qué país es socialista hoy? Venezuela en su momento era socialista. Sin embargo, como Venezuela por el cerco económico y toda la catástrofe financiera que tuvo, ya no tenía dinero, pues dejó de ser un estado rico y entonces ya no podía dar trabajo y no lo habían pago. Pero en el socialismo eventualmente el trabajo lo da el Estado. Si usted quisiera preguntarse, ¿y qué estado es socialista hoy? Quizás el Estado del Vaticano, porque el Estado del Vaticano tiene mucho dinero, es rico y le da trabajo a todo el mundo. Dentro del Estado del Vaticano, pues son los únicos que trabajan de parte del Estado y el Estado es el que les paga. ¿Por qué entonces le tienen tanto susto al Estado socialista? Porque a diferencia del social, que es el Estado colombiano, el Estado socialista establece límites. Límites. ¿Cuáles son los límites? Los límites de los salarios estatales. Pensemos un ejemplo. A este año el presidente de la República de Colombia gana 40 millones. 40 millones de pesos. Esos 40 millones de pesos no son límite de nadie, porque hay muchas personas que en la empresa privada ganan más de 40. Por ejemplo, ¿cuánto ganará el presidente de un banco? No sé, el rector de determinada universidad o eventualmente el gerente de determinada empresa. Pues mucho más de 40 millones, estoy absolutamente seguro, más comisiones. Entonces, el Estado social, como no tiene límites, usted puede tener todo lo que quiera hacia arriba. La diferencia con el Estado socialista es que como el Estado del trabajo, nadie puede ganar más de cuánto, lo que gana el presidente. Y eso implicaría, por ejemplo, que en Colombia no puede haber nadie ganando más que el presidente de la República y eso asusta mucho a los que ganan mucho, porque los que ganan mucho van a decir, no, no, entonces nos van a reducir el salario, claro, porque el único empleador es el Estado. Entonces, ese es el socialismo. Lo que sí es cierto es que garantiza los mínimos y a partir de los mínimos vamos con el trabajo que genera el Estado. Profe, la solidaridad, también hay solidaridad. Sin embargo, la solidaridad no es, digamos, una línea continua como aquí en el Estado social. ¿Por qué? Porque es que como el Estado garantiza todo, pues el Estado eventualmente no necesita cobrar mucho impuesto. ¿Por qué no necesita cobrar mucho impuesto? Porque lo que tiene de ganancias el Estado, por ejemplo, en las empresas o algo por el estilo, él lo toma para reinvertirlo. De tal suerte que usted no necesita cobrarle impuestos a las personas, le cobrará algo de impuestos, pero no es tan necesario, porque como el Estado está determinando los límites hacia arriba, lo que sobra se lo queda al Estado y el Estado lo puede invertir acá. Entonces, la solidaridad no proviene de los ciudadanos, sino que proviene directamente del Estado. Bueno, entonces aquí está el social y el socialista. Colombia es un Estado social. Colombia dudo mucho que pueda ser un Estado socialista porque Colombia no es un Estado rico. No tenemos dinero para ofrecerle trabajo a todo el mundo. Si así nomás con empresa privada y pública y desempleo en tasas alarmantes, imagínense ahora que el Estado le dé por darle trabajo a todo el mundo, eso es muy difícil. Ahora, el comunista tiene otra característica bastante especial y en qué consiste. El comunista tiene también la dignidad, si usted lo quisiera hacer con este dibujito que estamos haciendo. La dignidad es la base. En todos los estados, la dignidad juega un papel fundamental en estos tres, social, socialista y comunista. La dignidad entonces se encuentra aquí en la base, pero ¿cuál es la gran diferencia? Todos viven en función de la dignidad.
Entonces, todos viven en función de esta dignidad. ¿Cómo así, profe? Sí, todos tienen que trabajar. El Estado es el único que da el trabajo. Pero en el comunismo, entonces, lo que pasa es que todos trabajan para vivir en condiciones mínimas, porque para el comunismo eso significa en últimas la equidad, que todos tengan los mínimos. No necesitan tener máximos, sino que todos tienen mínimos. De ahí que usted escuchen algunos de estos estados y qué dicen estos estados. Ah, bueno, es que el que es médico cirujano con 3 doctorados y especializaciones ganará lo mismo que alguien que desarrolle una actividad asistencial, o más que ganar, le dan lo mismo, porque le dan la vivienda, etcétera, y todos en ese sentido estarán igual. Así que todas las personas tienen que trabajar, porque el trabajo es una obligación, trabajo, obligación, pero el trabajo le lleva a usted a tener dignidad. Entonces, la dignidad es el tope, o sea, todos viven con los mínimos. Si usted ve algunos estados comunistas, los estados comunistas significa que el Estado le da vivienda a todos y le da la misma vivienda en obra negra a todos, que eso pasaba, por ejemplo, en Rusia o parte de la Alemania que llaman la Alemania, digamos, comunista. Y lo que pasa es que todos tienen la obligación de trabajar, pero todos viven con los mínimos. Y ahora, ¿quién da el trabajo? El Estado también es el que da el trabajo. De tal suerte que el comunismo también es muy difícil tenerlo en Colombia. ¿Por qué es muy difícil tenerlo en Colombia? Ah, porque imagínese usted que no todo el mundo puede dar trabajo en el Estado. ¿El Estado dando trabajo a todo el mundo en Colombia? Oh, no, difícil, porque esto necesita que sea un Estado rico. Así que el comunismo, todo el mundo trabaja, el empleador es el Estado, pero no permite acaparación de riqueza, sino que todos viven en función de los mínimos. De los mínimos. Profe, la solidaridad, pues es casi inexistente. Porque la solidaridad, ¿quién la asegura? El Estado. Pues no es una solidaridad frente a los ciudadanos. Es inexistente frente al cobro de impuestos en los ciudadanos, sino que como todos viven en los mínimos, el Estado lo que se encarga es de distribuir todos los mínimos para las personas. Y llega por último, entonces vean lo interesante. El social, que es el colombiano, se funda en la dignidad. Si usted le garantizan los mínimos, puede llegar a los máximos a través del trabajo, que el trabajo lo da la empresa privada y el Estado. La empresa privada y el Estado, entonces, usted cuando gana dinero, ¡fum! Devuelve a través del pago de impuestos y se supone que es un ciclo para garantizar la dignidad de todos y que todos trabajen, ganen dinero y las personas que necesiten auxilio, ahí está. Luego el socialista, se funda en la dignidad, pero el trabajo lo da solamente ¿quién? El Estado. Por lo tanto, establece límites de salarios hacia arriba, cosa que no establece nuestro Estado colombiano, que es el Estado social. Y el comunista todo lo estructura a través de los mínimos. Entonces, todos viven en función de los mínimos y esos mínimos, todos tienen la obligación de trabajar y el Estado es el empleador, pero todos viven en función de los mínimos y plena, digamos, equidad entre todos, pero equidad desde los mínimos. Cuando nosotros llegamos al Estado capitalista, el Estado capitalista realmente solo le interesa uno de los tres. ¿Qué será? ¿Dignidad, trabajo o solidaridad? Pues será trabajo. Entonces, el capitalista le interesa solamente el trabajo. Uy, esto ya no me está marcando. Pero el Estado capitalista le interesa única y exclusivamente el trabajo. Creo que aquí tengo un marcador verde. Bueno, muy bien. Entonces, pero no sé si el verde se vea, pero lo voy a poner aquí. El capitalista, entonces, le interesa el trabajo. Y entonces el trabajo. La pregunta es, ¿quién da el trabajo? El trabajo lo da tanto el Estado, aunque en una proporción muy menor, y los privados. Y lo interesante del trabajo es que hay mucho trabajo. Como hay mucho trabajo, usted le puede decir en un Estado capitalista a la gente, trabaje. ¿Y por qué le puede decir que trabaje? Oiga, porque es que hay mucho trabajo. Y entonces usted en esos países capitalistas no se centra en la dignidad, porque usted no le tiene que asegurar mismos a ninguno. Porque no lo tiene que asegurar mínimos, porque como hay tanto trabajo y también pago, pues usted no tiene que asegurarle mínimos. Y la solidaridad es muy puntual, los impuestos son muy limitados. ¿Por qué? Porque eventualmente se intenta privilegiar la empresa privada y la producción del trabajo. ¿Qué pasa entonces? Algunos países capitalistas son, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá. Si usted ve Canadá, hay un sueño de muchos colombianos o de muchos, sí, de muchos colombianos, sobre todo muchos jóvenes que dicen el sueño americano. ¿Y cuál es el sueño americano? Llegar eventualmente a Estados Unidos o a Canadá y trabajar en lo que sea. Y la gente dice, y es que pagan mejor que acá. Y sí, usted puede estar en condición de migración irregular en Estados Unidos, pero si usted está en condición de migración irregular, igual consigue trabajo. Y lo que empieza a suceder es que el trabajo en este caso lo consigue, le pagan, sea de privados o muy poquitico del Estado, pero más del privado, y eso le genera una necesidad de impuestos. No, porque los impuestos no se van a garantizar la dignidad realmente.
Los impuestos se van es para reinvertir en el funcionamiento del Estado. Entonces, es algo mínimo porque como usted no necesita impuestos para garantizar los mínimos de nadie, porque todo el mundo tiene trabajo, pues eventualmente aquí es cuando el Estado es el que tiene, necesita un poquito de impuestos para su funcionamiento, para pagarle pues el salario al presidente, ¿listo? O para pagarle a los funcionarios públicos, pero son más bien poquitos. Si usted ve entonces esta lógica del Estado social, el Estado socialista, el Estado comunista, el capitalista, Colombia se encuentra entonces en un Estado social. Hay quienes dicen que esto se denomina un Estado en vía de desarrollo, porque se supone que los estados desarrollados tienden a ser así, del trabajo. Esto es lo que tiende a hacerse. Colombia está en este porque todavía tenemos muchas deudas históricas sobre la garantía de algunos mínimos. No tenemos trabajo para todo el mundo y eventualmente entonces no podríamos asegurar un modelo capitalista. Tampoco podríamos asegurar un modelo socialista porque el Estado colombiano no es muy rico, de tal suerte que si no es rico, pues no le puede dar trabajo a todos. Y tampoco podría ser comunista, ¿por qué razón? Porque el Estado tampoco le puede dar trabajo a todos. De tal suerte que lo que nosotros tenemos en el social es que tanto el Estado es el empleador como el privado, da trabajo, pero da trabajo una vez garantiza la dignidad. Y cuando usted recibe dinero sin límites hacia arriba, porque usted puede ganar todo el dinero que quiera, entre más dinero, más impuestos paga o más solidario es. Y este es el modelo del Estado social. Resumen para irnos. Estado social o los estados se caracterizan por tres elementos: dignidad, trabajo y solidaridad. La diferencia está en cómo operan. En el social, la dignidad son los mínimos. Cuando usted le garantizan los mínimos, puede trabajar por el Estado y por el privado. No tiene topes hacia arriba. Y entre más trabaje, eventualmente, ¿qué? Más solidaridad genera o impuestos genera para retribuir a la dignidad. El Estado socialista, dignidad son los mínimos, luego trabajo, pero el único que da el trabajo es el Estado. Y como lo da el Estado, tiene límites hacia arriba. La solidaridad es más bien poquita, porque el Estado gana todas o se queda con las ganancias de todas las empresas que tiene. El comunista vive en función de los mínimos, todos aseguran los mínimos. Entonces, el Estado también es el único que da trabajo, pero no necesariamente da grandes salarios, nada por el estilo, sino que le asegura a la gente vivir en los mínimos, como que le da la vivienda, la salud, la educación y todo igual para todo el mundo. Y finalmente el capitalista, su preocupación es el trabajo. Su preocupación, por ejemplo, no es garantizarle los mínimos a nadie, ni su preocupación es ser un modelo solidario, no, es que haya trabajo de parte de los privados. Y los privados generan trabajo con muy buenos salarios, o por lo menos eso es lo que propone el modelo capitalista. Y lo que nosotros tenemos aquí son cuatro tipos de estados que debemos tener muy en cuenta en esta coyuntura electoral en el país, pero no sobre todo eso. Necesitamos tener en cuenta esos modelos de estado porque eso hace que tengamos realmente criterio para cuando nos hablan. Cuando la gente dice que no seamos comunistas en Colombia, es que no, o sea, Colombia no es rico, que no seamos, es que Colombia no es rico. Somos en un estado social y a medias porque la gente no lo puede realmente materializar, porque tenemos un montón de gobernantes, que estoy seguro que si les hiciéramos quiz de esto, se rajarían. Porque generalmente en nuestro país no estamos manejados por los mejores, sino que estamos manejados por los menos peores o eventualmente por los que tienen palancas o padrinos. Y eso entonces representa que cuando usted llega al Estado, pues no cumple los deberes constitucionales y legales y ahí evita o impide más bien que se materialice la Constitución del 91. Lo que nosotros queremos en este momento, y se me apagó la luz, no se preocupen, que es que aquí hay sensor de movimiento, entonces me tengo que mover para que aparezca la luz. Vean ustedes, pareciera que ya nos fuimos. Un momento, voy a moverme para el sensor de movimiento. Ya, ahí está. Hola, ya me cogió el sensor de movimiento. Entonces, lo que nosotros queremos y estamos hablando con el modelo que nosotros tenemos a partir de este punto, que es, debemos tener criterios claros y concretos para poder diferenciar los tipos de Estado. No permita por ningún motivo que el Estado a veces lo confundan. No, sea riguroso. Defiende el Estado social de derecho. Es un buen diseño el que tiene la Constitución del 91. ¿Por qué? Porque es riguroso, académicamente pensado y en esencia es lo que necesita en el momento actual Colombia. Ese Estado social, la Constitución del 91 como un compromiso fundamental, como un acuerdo social impresionante, necesitamos defenderlo y garantizarlo. No cambiarla. Lo que tenemos que cambiar es a la cantidad de pillos que hay ahora mismo gobernándonos, sin mérito, sin conocimiento, que no llevan a materializar el Estado, sino que generan fallas. No garantizan la dignidad como mínimos de las personas. No existe empleo para todo el mundo y la solidaridad no se aplica porque terminan tergiversando los recursos y metiéndolos a su bolsillo.
Lo único que yo quiero en este momento es invitarlos a que con el rigor de la academia y la pasión de la juventud, tengamos la posibilidad de apropiar los conocimientos en torno al Estado y escojamos el próximo domingo, 13 de marzo, un senador que se haya formado toda su vida para servirle al país. Soy Juan Sebastián Perilla, candidato del Partido Verde con el número 36, un profesor universitario que nunca ha hecho política. No sueño ni quiero ser político. Quiero ser senador, pero no político. Y quiero ser senador para trabajar para que todos tengamos oportunidades reales, con mérito, sin palancas ni padrinos ni de ningún tipo. Es hora de la transformación social para que cambiemos un viejo pillo por un joven pilo con el verde 36. Espero no lo olviden y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buena noche. Que estén muy bien. Chao, chao.